Bueno, estamos haciendo una serie para quienes nos visitan. Una serie es un conjunto en orden lógico de enseñanzas bíblicas, y en nuestra iglesia predicamos expositivamente. Esto quiere decir que predicamos un texto de la Biblia y generalmente un libro completo de la Biblia, para asegurar que los cristianos seamos nutridos con todo el consejo de Dios. Yo creo que el deseo de un pastor y el deseo de una congregación ha de ser que en el transcurrir de los años puedan un día decir: juntos hemos estudiado, leído, orado y obedecido toda la palabra de Dios, y no unos textos lindos y favoritos aquí y allá que escogen algunos conferencistas. Y estamos en una serie que llamamos Sanos en la Fe, que es una frase que viene precisamente del libro que estamos estudiando juntos, que es el libro de Tito. Hoy nos adelantamos un poco en el orden de la carta de Pablo a Tito, porque el libro de Tito contiene 3 versitos que son muy importantes para la comprensión de la feminidad y del lugar de la mujer en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Seguramente, si usted está influido por las tendencias contemporáneas de un feminismo radical, va a querer discutir conmigo alguna de estas ideas, y quiero decir de antemano que me encantaría conversar en privado con todos los que tengan preguntas al respecto, pero lo que quiero afirmar es que lo que leemos es palabra de Dios, y como palabra de Dios, los cristianos, los que seguimos a Jesús, respetamos esa palabra, no porque nosotros le asignemos algo a esa palabra, sino porque nos sometemos a la realidad de que es, en verdad, palabra de Dios. Que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios se cumplirá y será de bendición para todo aquel que se someta y la obedezca. Entonces voy a pedirles el favor de que por un momento nos pongamos de pie y leamos Tito capítulo 2, verso 3 al verso 5. Verán que es un texto breve, entonces lo vamos a leer 2 veces, con solo 3 versitos. Eso nos ayudará un poquito con el tiempo, porque al final queremos hacer algo especial, muy de familia, muy de casa, para acompañar y agradecer al Señor por la vida de nuestras madres, abuelas y hermanas, a quienes hoy honramos. La epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. Asimismo, las ancianas, te va a gustar esa palabra, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Leeré de nuevo estos 3 versos que contienen tanta riqueza, son tan raizales para entender el propósito de Dios al darnos la bendición de tener hermanas entre nosotros. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por darnos palabra. A veces recibimos esta palabra, sentimos que tiene elementos extraños, difíciles de entender, y que también vienen en contra de la cultura y de la corriente cultural que hay hoy en día. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a creer que es palabra de Dios. Como cuando un médico nos dice que debemos hacer un procedimiento extraño, doloroso, difícil, y nosotros le creemos porque confiamos que ese médico sabe más que nosotros y que es para nuestro bien. Así recibimos, médico eterno, la palabra que nos sana, nos cambia y nos bendice. Particularmente hoy que queremos bendecir a nuestras amadas madres, abuelas, queridas hermanas, reconocerlas y honrarlas, dándote a ti gracias por sus vidas. Que sea tu obra en nosotros y el poder de tu palabra en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Hace unos días, una filósofa barranquillera estuvo en diferentes estadios de Colombia instruyendo a cientos de miles de hombres y mujeres con una filosofía sobre qué es ser mujer, particularmente en relación a cómo se realizan y cómo deben responder a los desafíos que se les presenta en relación con los hombres y la sociedad. Esa filósofa barranquillera resume su propuesta en una de sus canciones con esta: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ahora, yo no quiero entrar en una discusión semántica sobre qué quiso decir esta señora, pero quiero decir que la frase, con las múltiples connotaciones que puede tener, está indicando que las mujeres encuentran su realización afuera del hogar, afuera del matrimonio. Tal vez podemos entender esa frase con otra frase que ya existía antes que esta filósofa barranquillera nos cantara esta nueva versión. La frase que ya existía hace muchas décadas es: los hombres no lloran. ¿Les suena familiar? Los hombres trabajan como burros y se divierten como bestias. Los hombres no lloran. Esa frase, los hombres no lloran, produjo en nuestra cultura la desconexión de los hombres con las emociones de su esposa y de su familia. Porque los hombres no lloran. Los hombres solo trabajan y proveen. La frase que se ha inventado esta filósofa barranquillera podrá tener las mismas consecuencias. El texto que está frente a nosotros hoy es conocido como un código doméstico, donde el Señor llama al orden a las mujeres, pero con un gran ánimo para que aprovechen su experiencia y su influencia. Al final del verso 3 dice que enseñen lo bueno. Y ese final del verso 3 es el que le da el título a nuestra reflexión de hoy: madres y maestras.
las mujeres deben aspirar a ser madres y maestras. No solo en la familia, sino más allá, en la iglesia y en la sociedad. Ante las presiones sociales y la corrupción que Pablo vio en Creta, el Espíritu Santo le envía a decir a través de Pablo a Tito que las mujeres son una pieza clave en una sociedad corrupta. Cuando las mujeres se levantan como madres biológicas o espirituales y como maestras. Nuestro texto tiene un bosquejo bastante sencillo y quiero mostrarles el bosquejo en todo el texto para que ustedes capten lo fácil que es en algunos lugares de la escritura entender el mensaje. Lo primero que hace nuestro texto, que es solamente 3 versitos, es explicar qué se pide de una mujer para que sea madre y maestra. Va a decir 3 cosas que sorprenden por lo sencillo: reverentes en su conducta, no calumniadores, no esclava de mucho vino. Veremos qué significa eso. Va, en segundo lugar, a decir que las mujeres mayores deben enseñar, y específicamente con su ejemplo deben enseñar, y va a explicar qué deben enseñar. Eso está en el verso 4, sobre todo. Deben instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Y después va a dar 5 condiciones para la expresión de amor: prudencia, pureza, hacendosas, amables, sujetas. Y sorprende nuestro texto presentando el gran objetivo de una madre maestra. El gran objetivo de una madre maestra es que la palabra de Dios no sea blasfemada, y por supuesto requiere ser explicado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando su gran objetivo no es la felicidad de esas mujeres? No hay nada en contra de la felicidad, pero pone un objetivo mayor y diferente, y es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, lo primero que se pide a las mujeres para que sean madres y maestras. ¿Quiénes son estas mujeres? En nuestra cultura, las mujeres que se presentan como modelos de lo que debe ser una jovencita que aspira a ser alguien en el mundo, los modelos de la sociedad hoy en día son cantantes, actrices, políticas, emprendedoras. Y por supuesto no hay algo necesariamente malo en ser actriz, política, cantante y emprendedor. Lo que está pasando es que hoy en día los modelos que se presentan ante las muchachas que están creciendo no es el modelo de una madre y de una esposa. Ya las estadísticas están diciendo que hay menos nacimientos de niños, y eso está trayendo ya cuestionamientos al orden social, porque se están cerrando escuelas, por ejemplo, o secciones de pediatría o de relativas a los niños en los hospitales, porque hay menos niños. Y parece que vamos caminando hacia lo que ya está pasando en muchos países europeos, que a menos que la migración los salve, esos países no sobrevivirán. Y esto tiene que ver como un efecto de una sociedad donde ya el modelo de realización femenina es muchas cosas, pero cada vez menos el ser una esposa, ser una mamá. Y claro, para un día como hoy creo que es fundamental que reflexionemos en eso. Algunas aclaraciones antes de explorar más qué es lo que se le pide a estas madres maestras, ¿no? El primero, la palabra anciana. Yo sé que ustedes, señoras, están preocupadas con la palabra anciana. Debo decir que la palabra anciana en el Nuevo Testamento no quiere decir necesariamente vieja. Esa expresión se usaba como el reconocimiento de mayoría de edad en el sentido de madurez y respeto social. Pero también creo que debemos recibir el término como recibimos muchos otros términos. A mí me sorprende que en sus familias a veces escucho
que tu esposo te llama vieja. Oh, es que le compré esta cosita a mi vieja. Y no he escuchado a estas señoras protestar por eso. O a veces que le dice la gorda. Puede ser la más flaca de toda la ciudad, pero la gorda. Y estos títulos que cobran un sentido especial en una familia y no son para nada ofensivos. La negra, el negrito o el flaquito, la mona, y le damos sentido. Bien, Pablo está aquí hablando de mujeres que pueden enseñar, que pueden mentorear, que pueden ser de influencia, que tienen energía y vitalidad, y les está invitando a que sean hermanas mayores. Por supuesto, no se refiere exclusivamente a madres biológicas o a suegras. Se refiere a mujeres mayores que enseñan a otras y que adoptan un ministerio de enseñanza. Yo creo que estos versos son la base para cualquier ministerio de mujeres dentro y fuera de la iglesia. Va más allá del contexto de familia, del oikos personal. Va hacia la iglesia y hacia la sociedad. Y no es un rol de unas pocas. No es que había un título dentro de la iglesia y eran 2 o 3 señoras que hacían esto. Es una invitación a todas las mujeres, exaltando que ellas tienen una gran influencia y pueden ser de gran beneficio para la sociedad. De hecho, lo que está proponiendo aquí es un programa de educación personalizado para las mujeres. Aunque se les pide pocas cosas, se les está enseñando a vivir a las mujeres jóvenes pidiendo consejo y a las mujeres mayores acercándose y creando relaciones con mujeres más jóvenes para transmitir lo que ellas han aprendido en la vida. Y entonces llegamos a este punto de qué es lo que se le pide a la madre maestra. Notarán que se le piden muy pocas cosas. No se les pide ser mujeres de oración o conocer la Biblia al derecho y al revés. No se les pide tener dones de enseñanza. Sorprende que no haya mucha petición de cosas particulares y podríamos concluir que no se les pide muchas cosas porque Pablo y Tito observaban que esas damas ya tenían muchas cosas valiosas. Se le piden solo algunas cosas que tienen que ver con el tratamiento del carácter. Y allí empieza uno a ver que el ser madre y maestra es también una invitación a seguir trabajando en su corazón, porque en la escuela de discipulado de Jesús nunca nos graduamos. Entonces, mujer, tú podrás haber ejercido ministerio, haber tenido grandes cosas, tener grandes experiencias, criado una familia. Y entonces Pablo te dice, tú puedes ser madre y maestra, pero cuidado, todavía tienes que tener un ojo en cosas de tu conducta en particular. Necesitas seguir tratando el carácter que se expresa en conductas. Y noten que las 3 cosas que se le piden, que uno quisiera tener más herramientas para entender por qué específicamente esas cosas. ¿Qué sabía Pablo de los cretenses? Que consideraba que las mujeres cretenses necesitaban cuidar esto para, a través de su ejemplo, ser madres y maestras. Lo que podemos notar es que son cosas visibles, son cosas verificables. Es el carácter que se ve en la conducta. Bueno, se dice en primer lugar que su conducta sea reverente. Esa expresión reverente es muy importante en la conducta porque está hablando de una conducta que está bajo el escrutinio de Dios, en la presencia de Dios, que se examina periódicamente, como las personas que alguna vez han tenido cáncer y cada 3 meses, cada 6 meses tienen que chequear y chequear y chequear, estar bajo observación, como el Salmo 139 dice, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estas mujeres que aunque están enseñando a otras, se les pide tener su conducta bajo el escrutinio
del temor de Dios. La segunda cosa tiene que ver con la comunicación. Muy probablemente estas mujeres cretenses mayores, las que van a ser madres y maestras, tienen mucha información. Cuando uno tiene mucha información de la vida de las personas, uno tiene que tener mucho cuidado con el chisme. Y tiene que tener mucho más cuidado con la sospecha y la conjetura. La sospecha y la conjetura son las que llevan a la calumnia. Y en nuestra Constitución colombiana es un delito. Observas una conducta que no está bien, la interpretas y concluyes que ha pasado algo. Estas damas seguramente tenían mucha información sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de otras mujeres. Y Pablo no deja de decirles, podrá ser muy mayorcita, podrá ser muy ejemplar, podrá ser de bendición para muchas otras mujeres, pero no dejes de tener cuidado con tu lengua. La lengua debe estar siempre bajo examen. Ya nos lo ha dicho la palabra del Señor. ¿Cuánto daño podemos hacer? Y quienes hablamos tanto, pecamos. La tercera cosa que se le pide a las mujeres maestras es con respecto a costumbres. Y sobresale, ¿no? Que no sean esclavas de mucho vino. Pareciera que Creta tenía acceso a muy buena comida. No se prohíbe el consumo de vino de ninguna manera. Se está prohibiendo es que sean esclavas de mucho vino. Seguramente por ser mayorcitas ya no les importa tanto la opinión de los demás. Y cuando uno va creciendo, a uno va importándole menos la opinión de los demás. Seguramente también con el crecimiento de su edad y experiencia, ya algunas cosas ya no les interesaban tanto, ya no les interesaban tanto las dietas, la ropa, las joyas, pero sí les gustaba mucho tomar vino. Porque a medida que uno va avanzando en la vida, su campo de deseo se reduce y probablemente Pablo les está diciendo, no es que no tomen vino, pero que tengan mucho cuidado con los excesos. ¿Por qué? Porque son ejemplo para. Y esta es la historia de la Cuchi Barbie. Esta señora que tiene 80 años, pero cuando uno lo observa, uno piensa, no ha mirado la cédula esta señora para la forma en que se viste, para las cirugías que se hace, para las formas en que mira, para las formas en que se decora. Y más allá de una opinión personal de Pablo sobre la conducta, sobre el lenguaje, la comunicación y las costumbres, para Pablo es que las mujeres mayores siempre son ejemplo. Son un buen ejemplo o un mal ejemplo. Por supuesto, Pablo quiere que sean un buen ejemplo y por eso en el verso número 4, después de decirles que enseñen esto, vivan así para que puedan instruir. Y entonces ahí llegamos a lo que enseñan con su vida las madres y maestras. Sobresale que lo que deben enseñar es a amar. Y es tan bonito eso, ¿no? Que se le dice a las mujeres mayores, enseñan a mujeres jóvenes a amar. Tan hermoso eso, que sean maestras del amor. Sobresale también que dice amar a sus esposos, sus maridos y amar a sus hijos. Noten allí donde uno, como estudiante de la Biblia, dice, ¿por qué pone primero al marido? En esta cultura antioqueña, las mujeres tienen esta tendencia con la que deben luchar de ser más mamás que esposas. Y hermanas, con todo respeto se los digo, esa es una tendencia que es pecaminosa. Porque los hijos son temporales. Y estas señoras que son más mamás que esposas,
muchas veces arruinan la vida de sus hijos porque no saben poner límites a la maternidad. Cuando el muchacho ya tiene 55 años, ya es suficiente tiempo para que escoja su ropa, tome sus decisiones, viva su vida. Pero es que uno siempre es mamá. No les gustó lo que estaba diciendo, entonces me cambiaron de micrófono. Miren que pone primero amar al esposo. Porque con tu esposo tú hiciste un pacto hasta que la muerte los separe. Tu hijo se fue para Australia, se fue a la China a trabajar, a desarrollar su profesión, a investigar, a estudiar. Y el mejor ejemplo e influencia para tu hijo y tu hija es tu relación como cónyuge. Esa es la columna vertebral de la formación y la influencia de los hijos. Entonces sobresale esto, ¿no? Que les pide amar al esposo, no que no amen a los hijos, pero que pongan el amor al esposo en primer lugar. Yo sé que usted lo que está pensando, porque todos los que reaccionamos a la Biblia siempre pensamos en excepciones. Entonces en su mente usted está pensando, pero si mi esposo es un borracho, adúltero. Yo no le estoy hablando de decepciones, yo le estoy hablando de un matrimonio donde hay un hombre fiel, donde hay un hombre que respeta y valora a la mujer, igualmente una mujer que valora y respeta a su esposo. Es de ese caso que te estoy hablando. Las excepciones son excepciones, por supuesto. A una mujer que la golpean y su esposo es adúltero, yo mismo le digo, divórciese. Pero yo no le estoy hablando de las excepciones, estoy hablando del matrimonio. Si estás en una relación de pareja, prioriza tu relación de pareja sobre la relación con los hijos, especialmente cuando sean adultos. Bueno, ¿qué es lo que debe instruir para enseñar a amar? Va a dar 5 cosas de cómo se enseña a amar. ¿Cómo se le enseña a una mujer a amar? Y no le está diciendo, lea revistas de románticas, vístase de una manera atractiva para que su esposo la ame, etcétera, etcétera. Dice 5 cosas que son bastante fuertes y trascendentales. Primero, han de enseñarle a mujeres jóvenes a que sean prudentes. Prudentes. La prudencia es la sabiduría aplicada, entender bien las cosas coherentemente, sobre todo entender el evangelio bien. Segundo, que sean puras. En esto de puras es muy importante hacer hincapié en un valor cristiano fundamental. Para el cristianismo, lo moral tiene prelación sobre lo funcional. Primero nos interesa saber si una cosa es buena o es mala. Después nos preguntamos si da plata, si nos gusta, si otras personas lo hacen, si es popular. La pureza es poner en primer lugar lo moral antes que lo funcional. Después viene esta instrucción: hacendosas en el hogar. A mí me encanta este ministerio y espero que lo establezcamos aquí en la iglesia pronto, que es el ministerio prematrimonial, que se ofrece no solo a parejas de la congregación, sino también a amigos, familiares, vecinos. ¿Cómo podemos ayudar a que se preparen los matrimonios para funcionar de acuerdo al temor de Dios en amor y santidad? En las charlas prematrimoniales, hoy en día yo estoy viendo que tan importante es preguntarle a una mujer: ¿tú quieres ser ama de casa? Entonces la muchacha me mira y me dice: no, yo quiero ser abogado, médico, ingeniera, programadora. Puede ser todo eso. Yo quiero preguntarle: ¿quieres ser ama de casa? Se dice que los hombres le damos alas a los hijos y las mujeres les construyen nido. Hay algo especial porque está esto aquí en la Biblia. Independiente de si una mujer trabaja como profesional,
se le entrega este deber de ser hacendosa en el hogar, de construir un hogar bello, cálido, acogedor, de buenas prácticas y costumbres, higiénico, donde hay respeto y cuidado, donde hijos y esposo quieren llegar. Yo sé que usted empieza a sacar sus objeciones del feminismo radical. Eso no quiere decir que los hombres no colaboremos en la casa, que los hijos no se les enseñe a lavar platos y a barrer, a trapear, a lavar la ropa. Pero ¿quién dirige eso? ¿Quién modela eso? ¿Quién asegura que haya hogar y no solamente casa? Así que cuando en estas charlas prematrimoniales yo le pregunto a las chicas, ¿tú quieres ser ama de casa? Y encuentro que algunas de las chicas de esta generación odian la idea. ¿Quieren tener relaciones sexuales con un hombre? De pronto quieren tener un hijo, pero ser tan exitosas que no tengan que criar ese hijo, ni suspender su carrera profesional. O de pronto no quieren tener hijos. Quieren tener una casa para tenerla decorada, invitar todas las parejas de amigas jóvenes y mostrarles qué tan fashion es su casa. Entonces la pregunta es tan importante. Pablo le dice, mujeres mayores, ustedes que saben la realización de ser mujer, ustedes que saben qué significa ser mamá y esposa, ustedes enseñen a las mujeres jóvenes a ser puras, prudentes, hacendosas en el hogar. Después viene amables. Y creo que esto le habla mucho a esta generación, porque yo siento que las chicas jóvenes están entrando a las relaciones de pareja y de noviazgo, como dicen en el mundo futbolístico, con los taches arriba. Si están entrando a las relaciones de pareja asegurando que las amen, asegurando que las respeten, asegurando que les proveen, asegurando que las dejen hacer lo que ellas quieren. Y Pablo dice, está bien. A los hombres les ha dicho que deben amarlas como Cristo ama a la iglesia. La orden para los hombres en el Nuevo Testamento es seria. Hombres, tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que sea por nuestras esposas. Pero aquí le está hablando a las jovencitas y les dice, sean amables. No entren a una relación con los taches arriba. Entran ya con miedo, queriendo asegurarlo todo. Y claro, un hombre ve eso y dice, esta mujer no va a respetar mi liderazgo. Y ese es el quinto punto, el liderazgo del hombre. Cuando quieran conversar conmigo sobre eso conversamos. Pero el diseño de Dios es que en el hogar y en la iglesia los varones somos los líderes. No para abusar, no para aprovechar, no para tener privilegios. Realmente para todo lo contrario, para servir, para sacrificarnos, para abrir caminos y proteger a las mujeres y a toda la congregación y a la familia. Pero a la mujer se le dice, ¿te vas a someter a este hombre? Esa es otra pregunta en los prematrimoniales. El día, yo les digo, el día que no estén de acuerdo y lo han hablado, lo han consultado, han pedido consejo, el uno se quiere ir a estudiar en Londres, la otra no se quiere ir, el uno quiere tener el gato, la otra no quiere tener gato. El día y lo han hablado suficiente, se han escuchado, han buscado consejo, no se han agarrado a pelear, han hablado. Y usted, mija, no quiere, y él sí quiere. Yo le pregunto a la muchacha, ¿estás dispuesta en esa situación a someterte? Porque un carro no lo pueden manejar dos, un carro lo maneja uno solo. El que esté al lado puede dar todas las observaciones, todas las advertencias, puede ayudar todo lo que es necesario, puede apoyar y animar, pero se necesita un líder. ¿Estás dispuesta a sujetarte? La visión bíblica de sujetarte para la mujer es ser coequipera que se adapta, respeta y promueve el liderazgo de su esposo. Ahora, eso es lo que la mujer mayor enseña a la mujer joven
a través de su ejemplo. Y estas 5 cosas son la forma en la que aprende a amar. ¿Cómo se aprende a amar? Sería lindo, ¿no? En un post de redes sociales, en TikTok o lo que sea. ¿Cómo se aprende a amar? Para ti, joven, ¿cómo aprendes a amar a tu esposo? Hay 5 cosas que la Biblia dice y 5 cosas que la mujer mayor debe modelar para aprender a amar a un esposo y a unos hijos. Bueno, y terminamos diciendo qué es lo que constituye la gran meta de las madres y maestras cristianas rápidamente. Este asunto de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y a uno le sorprende esa frase, porque Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo alguna vez que la Biblia es como un león, que la Biblia no hay que defenderla, que lo único que hay que hacer con la Biblia es abrirle la jaula. Y uno pregunta, ¿por qué hay que preocuparse? Porque la palabra de Dios sea blasfemada. Y bueno, por ahí hay 2 cosas. La primera es todo este asunto del testimonio cristiano. Y la epístola de Tito es muy fuerte en eso, en las buenas obras, en que la creencia correcta se exprese en la conducta correcta. Que tus palabras se correspondan con tus prácticas. Ese es un acercamiento. El segundo acercamiento a eso de que la palabra de Dios no sea blasfemada es porque hay gran castigo de Dios cuando la palabra de Dios es blasfemada. Entonces, cuando nosotros no obstaculizamos la palabra de Dios con nuestro mal ejemplo, estamos guardando al mundo como la sal y la luz que somos, para que el mundo no viva las consecuencias de blasfemar contra Dios. Un gran tema en la palabra de Dios es el juicio divino sobre personas y naciones que han blasfemado contra la palabra de Dios y las consecuencias de eso. Pablo sabía mucho del tema, porque Pablo se define a sí mismo en 1 Timoteo capítulo 1 como blasfemo, en Hechos capítulo 26 como quien llevó a otros a blasfemar. Pablo entiende la seriedad de ese pecado, de tomar el nombre de Dios en vano, uno de los 10 mandamientos. Pero Pablo sabe que hay perdón, porque él mismo fue perdonado habiendo sido blasfemo. Y hay un ofrecimiento de perdón para todos los que por costumbre social, por corrientes culturales, o por malas decisiones personales, con su conducta, con sus palabras, han blasfemado la palabra de Dios. Hay perdón, hay perdón. Bueno, concluimos que para Dios es muy importante el liderazgo de las mujeres en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, y hoy lo exaltamos. Unas aplicaciones: mujeres mayores, aprovechen su experiencia y su influencia con mujeres jóvenes, creen relaciones que le den un lugar de influencia. Hombres, arrepintámonos de no valorar, respetar y promover los espacios de diálogos intergeneracionales. Las mujeres necesitan tiempo para hablar, para estar juntas, para animarse unas a otras. Mujeres jóvenes, pidan consejo. Si hay un joven que te atrae, no le pidas consejo a tus pares, a tus amiguitas, pídele consejo a mujeres mayores. Si tienes confusión con tu género, pídele consejo a mujeres mayores. Si sientes tendencias depresivas o suicidas, pídele consejo a mayores. Si tienes miedo ante el futuro y te cuesta tomar decisiones, pídele consejo a mujeres mayores. Si sientes que hay un hombre que se está sobrepasando contigo, corre a pedir consejo a mayores. Muchachos, cuando estén cortejando una jovencita, sepan, esa jovencita tiene consejeras, mentoras que acompañan su vida. Ellas no están solas. Hay gente que está observando cómo te comportas tú con las jovencitas. Iglesia, aquí están dándole una valoración tan grande al ministerio de las mujeres. Dios entrega un liderazgo a las mujeres.
para que aconsejen a otras. Y precisamente en los rebaños esta semana, porque quiero que todos vayan a rebaños, vamos a hablar sobre cuándo un consejo te salvó la vida. Y especialmente quisiera escuchar mujeres mayores que nos cuenten cómo un consejo les guardó y les influyó positivamente la vida. Los hombres también vamos a compartir en los rebaños. Señor, gracias por esta palabra y por este tiempo juntos. Gracias por permitirnos hoy estar en tu casa. Gracias, Señor, por que en esta casa se valoran las mujeres y aprendemos a honrarlas, a respetarlas, a darles una cobertura de crear un ambiente seguro para que nuestras hijas, nietas, esposas, hermanas, madres, abuelas, bisabuelas se sientan profundamente valoradas. Nos sorprende que ante la degradación social que se vivía en Creta, el lugar donde están los creyentes que reciben esta carta, tu respuesta sea, entre otras estrategias divinas, en una forma muy relevante y significativa, el lugar de mujeres mayores. Y nosotros hoy, como dice Proverbios 31, queremos levantarnos y llamarlas bienaventuradas. Mujeres que entienden su lugar en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Yo te pido especialmente que ayudes a nuestras jóvenes, que sabiéndolo y a veces sin darse cuenta, están siendo arrastradas hacia los efectos nocivos de un feminismo radical, que les hace pensar que su realización cada vez pasa menos por la maternidad y el matrimonio. Te pedimos que sus mentes sean iluminadas por tu palabra, que sean guardadas y protegidas de los engaños de este mundo. Te pido que les ayudes a las mujeres jóvenes a cambiar de heroínas, que aunque puedan admirar la forma en que baila una cantante, todavía puedan decir: ese gesto, ese movimiento no se debería hacer en público. Yo no quisiera que mi mamá hiciera eso frente a miles de personas. Aunque puedo tener la capacidad de decir, efectivamente es una gran cantante y una gran bailarina, pero no es un ejemplo para mí. Ayúdales, por favor, a las mujeres jóvenes de nuestra iglesia a escoger bien sus heroínas, porque tarde o temprano se parecerán a ellas. Ayúdanos a nosotros a valorar enormemente el ejemplo y la influencia de las mujeres mayores en nuestra iglesia. También, Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces no les ayudamos suficiente en el hogar, porque muchas veces no entendemos su corazón. Este fin de semana vamos a ser exhortados, animados, entrenados para entender mejor el corazón de nuestra esposa y de nuestras hijas. Perdónanos porque muchas veces les hemos hablado con dureza, porque muchas veces las hemos avergonzado en público, porque muchas veces no hemos tomado el liderazgo de nuestro hogar. Entonces ellas se han visto movidas a tomar un liderazgo que las cansa y las desgasta y que no es para ellas, en temas de disciplina, de orden. Perdónanos porque muchas veces hemos permitido que hijos o hijas le hablen mal a nuestra esposa y no hemos hecho correctivos inmediatos, hemos sido blandos y débiles en nuestro carácter.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces entendemos el ser hombre solamente como proveer, cuando tú nos has dado brazos para abrazar, para dar un masaje, oídos para escuchar. Perdónanos, Señor. Y queremos en esta iglesia aprender que nuestra fe nos cambia nuestra forma de vivir. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.